Muy bien, amigas, amigos, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda parte de ExpoCal 2026. Queremos agradecer a los que están presentes a esta hora. En esta segunda parte vamos a recibir la charla de la empresa AGT Moving Chemical System. Y por supuesto está con nosotros el subgerente de proyectos para Sudamérica, don Juan Pablo Morey. Bienvenido. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a don Guillermo por la invitación y la oportunidad de participar por, yo creo que primera vez como auspiciador o con una stand acá. Y nada, don Guillermo, a él lo conocí cuando yo estaba recién saliendo de la universidad, hace ya 12, 13 años. Y no sé si él recuerda que yo hice la memoria sobre lo que es la lechada de cal. Entonces, gracias a Dios he tenido la oportunidad de aprender tanto de él como de todas las operaciones y de las plantas que se han instalado acá en Chile y en el mundo. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día? ¿De qué les voy a contar? Son de los distintos tipos de plantas o de distintos tipos de diseños de plantas para preparación de lechada de cal que tenemos en conjunto con Chemco Systems. Chemco es una empresa que tiene más de 45 años en el mercado, es una empresa estadounidense, tiene más de 1000 sistemas vendidos en todo el mundo y el brazo local de Chemco es nuestra empresa chilena que es AGT Mining. Tenemos más de 30 años en el mercado y alrededor de 15 plantas instaladas de preparación de lechada de cal de todo tipo. Plantas fijas, plantas móviles, eh, están actualmente operando, obviamente. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy día? Obviamente, luego de lo que explicó Guillermo al principio, no hay mucho más que decir respecto al proceso de la preparación de la echada de cal, sino que ahora nos vamos a centrar más que nada en los sistemas, en cómo opera un sistema bajo nuestra filosofía o nuestro diseño. Obviamente la teoría básica, que es lo que destacamos al principio, como se ha comentado ya dentro de las charlas anteriores también. Obviamente hay una reacción exotérmica, por eso hay que tener cuidado con la temperatura, tanto en operación, para la gente que hace la mantención, los operadores y todo aquel que visita una planta de lechada de cal ya sabe el nivel de seguridad que hay que tener dentro de esta. ¿Ok? Para nosotros, las variables principales que están dentro de un proceso controlado de preparación de lechada de cal consiste obviamente en un input, es la calidad de la cal viva que vamos a tener, que entra el proceso, pero como operadores, o sea, como de empresa que diseña una planta de lechada de cal, tenemos que trabajar con con la cal viva, en este caso, que el cliente tenga. Obviamente se le piden las muestras, las pruebas, y se hacen pruebas de laboratorio para para poder setear la temperatura adecuada para este proceso apagado o de preparación de lechada de cal. Y obviamente otro input importante es la calidad del agua a usar. Si tenemos agua de mar, como va a ser tratado al final, tengo entendido, si tenemos agua industrial, si tenemos agua fresca, da lo mismo, nosotros tenemos que adecuarnos a la calidad de la cal, el agua que nos van a entregar para producir la mejor lechada de cal. ¿Cómo se produce o cuál es el final, cuál es el objetivo de una correcta preparación de lechada de cal? Es es lograr que ésta tenga la mayor capacidad de neutralización. ¿Medido según qué? Según normas. ¿Cuáles normas? Existen alrededor de
o sea, la norma que más se asemeja a medir la capacidad de neutralización es la ASTM C1318, pero no hay mucho conocimiento de esas normas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se mide el tamaño de partículas, el tamaño de partículas de hidróxido producido o de tamaño en la lechada de cal final. Y eso es lo que queremos lograr. Si logramos el menor tamaño de partícula de hidróxido, es decir, un D50 entre 10 a 12 micrones, vamos a maximizar el área superficial de las partículas para que haya una mejor interacción con el proceso que se esté usando, ya sea cobre, litio o neutralización de aguas ácidas, por ejemplo. Como indicamos recién, si tenemos una mayor área superficial específica de la lechada de cal, tenemos mayor superficie disponible para la reacción, tenemos una mayor eficiencia de neutralización, lo que puede llevar a un menor consumo de cal. En cuanto pueden ser ahorros estimados entre 5 al 10% del consumo de cal que estaba inicialmente pronosticado o por diseño. Las capacidades de los equipos que nosotros hemos comercializado durante más de 40 años va desde 250 libras por hora, que son chiquititos kilos, hasta 50.000 libras por hora, que son aproximadamente 22 toneladas por hora. ¿Ok? Actualmente en Chile, la operación más grande o la planta que está instalada más grande, al menos de Chemco Systems, es la división Ministro Ales de Codelco, que tiene un silo de almacenamiento de 750 toneladas de cal viva y 2 reactores que en conjunto son capaces de operar alrededor de 23 toneladas por hora de cal viva. Este es otro diseño que, o sea, este tipo de diseño de plantas de Chemco, como ustedes pueden ver a la derecha, es un tipo de planta que viene completamente ensamblada de fábrica, precomisionada, cableada, la zona y lo que ven a la izquierda, que es la zona de almacenamiento, que es el silo, directamente. Después está la zona de descarga, que obviamente tiene un activador de silo, un alimentador rotatorio, y después viene el corazón de la planta, que es el reactor o el slaker. Y en la zona inferior está el estanque de dilución para alcanzar el porcentaje de sólido final que requiere el cliente. Y también está ahí las 2 bombas que envían el producto final generalmente a los estanques que tiene el cliente para hacer la distribución donde ellos, a los puntos de dosificación que ellos requieran. Esta planta específicamente está instalada para una faena de litio, que está en Antofagasta, y lo entretenido de esta planta es que está hecha completamente en acero inoxidable, 304, de fábrica. Completamente vino en una sola pieza. Solamente lo que se instala después de haberla montado es el colector de polvo que está en la zona superior, que eso viene suelto desde en el embarque, digámoslo así, que es lo único que viene suelto, y obviamente la línea de llenado para conectarse al camión. ¿Qué capacidad tiene esta planta? El silo es de 120 toneladas de almacenamiento de cal viva, y la capacidad de procesamiento es de 2,7 toneladas por hora de procesamiento de cal viva. Esto ya es el interior de la planta. Ahí se ve el diagrama, que está la zona de almacenamiento y después, obviamente, lo que es el carguío. Bueno, cuando se hizo la puesta en marcha, el proveedor eran los amigos de Clibra, dado que específicamente en esa línea de esta operación minera, ellos requerían una cal más limpia. Más limpia, hablamos de que las impurezas, en este caso el sílice, fuera menor al 1%, y en ese tiempo
este era el único proveedor que podía satisfacer esa necesidad. Por eso es que está esa foto con el camión de ellos, cuando se hizo la puesta en marcha. Después está la zona de reacción, que ahí está el apagador. Obviamente para la operación de esta planta está el panel de agua, está el sistema de extracción de gases y vapores, y esta planta además porque incluye dos heaters para el precalentamiento del agua. Ya son necesarios algunas veces, pero específicamente en esta planta, dada la alta reactividad que tuvo la cal, o que tenía la cal, que tiene actualmente, imagino, no fueron necesarios activarlos porque con la reacción propia de ese tipo de cal en específico, no se necesitaba precalentar tanto el agua para alcanzar el set point de temperatura, que fue aproximadamente 80-82 grados Celsius. Ese fue el set point de temperatura a la cual se dejó esta planta operando. Este otro diseño, esta es la que les comenté al principio de Ministro Ale, que ya es un tipo de planta que obviamente no se puede traer en un embarque en una sola pieza y hubo que hacer un montaje en terreno. Obviamente esto lo hizo un proyecto de PC por el tamaño de la planta. Este PC lo hicimos en conjunto con Echeverría Izquierdo, esa vez. Y claro, el silo de almacenamiento, ya estamos hablando de una planta de las más grandes que hay instalada acá en Chile, al menos por parte nuestra. Tiene dos apagadores, son dos líneas independientes que pueden operar en conjunto o puede operar solo una línea. Entonces da esa flexibilidad operacional al, según los consumos de cal que hayan, ya sea en la concentradora o en la zona de tostación, porque hay en la división ministeriales hay dos plantas iguales instaladas, una que está destinada para la zona de la concentradora y la otra que está instalada en la zona de tostación. Ambas son iguales de capacidad. 750 toneladas de almacenamiento de cal viva y 23 toneladas por hora de procesamiento de esta misma cal viva. Lo mismo, el diagrama de funcionamiento, que es similar a la que vimos anterior, y obviamente Ministro Ale ha pasado por distintos proveedores de cal, desde la puesta en marcha, que fue el 2013, 2012, 2013, cuando hicimos la puesta en marcha de esta planta. Partimos con un tipo de cal para hacer las pruebas, obviamente, y el diseño de tanto de los apagadores, los tiempos de retención de los equipos, también el diseño del silo, y después ellos han ido cambiando, y aún así la planta de lechada de cal ha funcionado independiente del tipo de cal que ellos nos han mandado. Hemos trabajado con cal molida, hemos trabajado con cal granulada, obviamente hay que hacer algunos ajustes dependiendo obviamente de la reactividad que pueda tener la cal, eh, pero sin embargo la planta ha funcionado y ya lleva 10 años operando sin mayor problema, tanto en la concentradora como en la tostadora o en la zona de tostación. Lo mismo acá es el diseño de cómo está lo que está dentro, metido de este planta compuesta, que también están las dos líneas, tiene dos alimentadores, los dos Slaker, el panel de agua, y la particularidad que tiene esta planta que por la cal que se diseñó al principio, había que poner un removedor de arenilla, en este caso un arnero, ya porque tenía los grids, no queríamos que fueran, o sea, el cliente solicitó que no fueran parte del proceso. Y eso ya en la zona final, donde están los dos estanques, donde se hace la dilución de la lechada de cal entre al 12-15%, porque el Slaker descarga entre 20 a 25% de sólido, y acá se hace una dilución que es agregar agua. Y hace aproximadamente un mes
Hicimos en conjunto con un ingeniero de Estados Unidos que viajó a hacer la puesta en marcha de esta planta móvil, en la cual posee un silo que nosotros solamente no hicimos parte del diseño, porque fabricar el silo y moverlo desde Estados Unidos no tenía sentido mover fierro, digámoslo así. Lo que sí se trajo todo lo que es el slaker, el panel de agua y el panel de control, y una planta móvil que está ubicada en una minera en Rancagua. Y el cliente en este caso, ¿qué fue lo que tiene que suministrar? Agua y energía eléctrica, nada más, porque en este caso es un trabajo en conjunto con un proveedor de cal, chileno, obviamente, que ellos se hacen cargo de traer sus camiones, cargar ese silo, que tiene la capacidad de un camión, 28, entre 26 y 28 toneladas, que es lo que hace ese silo de capacidad, y ese Slaker opera, o sea, tiene una capacidad de procesamiento de cal viva de 16.000 libras hora, que son 7,2 toneladas por hora aproximadamente. Y las bombas que están para la descarga van a otro estanque, que también es parte del proveedor de cal en este caso, que ellos lo instalaron, y desde ese estanque, que es aproximadamente de 10 metros cúbicos, se va a los cajones del cliente, de la minera propiamente tal. ¿Cuánto estamos produciendo en esta planta? Estamos produciendo alrededor de 38 a 40 metros cúbicos hora de lechada al 20% de sólido. Eso es solo el requerimiento que tiene que tenía el cliente, y el cual se trabajó en conjunto con el proveedor de cal y nosotros como el proveedor de los equipos. Es obviamente el plano del diagrama del arreglo general de la planta. Y bueno, también en honor al tiempo, dado que hubo un retraso al principio, quise hacer la presentación un poco más corta para dejar obviamente un tiempo más de preguntas en el caso de que existiesen. Y solamente quería recalcar que para nosotros nuestra filosofía de diseño de una planta de lechada de cal es controlar la temperatura. ¿Por qué? Controlando la temperatura de la reacción, porque es una reacción química lo que está ocurriendo, como vimos al principio en la primera slide que se pasó. De ahí se logra rebajar el tamaño de partícula del hidróxido. No es moliendo, porque uno puede moler un proceso de atrición, ya, podemos llegar a un de 50 de 200 micrones, sí, es factible. Hay molinos y hay molinos de ultra fina también, que podemos llegar un poco más a afinar más el grano de cal viva, pero el tamaño de partícula que se logra teniendo una reacción controlada a una temperatura ideal, que puede ser entre 75 o 85 grados Celsius, el tamaño de partícula que nosotros hemos llegado a lograr en nuestros apagadores, de lo cual tenemos información técnica hecha en laboratorios con análisis de partículas microtrack, por ejemplo, ese es un equipo que se usa. Hemos logrado de 50 entre 10 a 12 micrones ya en tamaño del hidróxido. Entonces ahí nosotros que garantizamos ese tamaño de partícula para que la reacción final, ya sea en flotación, en neutralización de aguas ácidas, o también en litio, que de hecho el oxígeno mucho más, también por la interacción de tamaño que ellos necesitan, de tamaño de partícula de hidróxido final, nosotros lo vamos a garantizar teniendo esta filosofía de control sobre la temperatura de apagado. ¿Ya? Además de la división ministeriales, tenemos también obviamente en SQM, Minera Codemin, estamos en Anglo American,
específicamente en los bronces, plantas instaladas, también hay en Perú, tenemos plantas, bueno, que esa la vimos de Chile, hasta en España, y obviamente Estados Unidos, que Kemco tiene solamente en Estados Unidos alrededor de 300 plantas de lechada de cal, pero también enfocadas a lo que es los procesos de sulfurización, ¿ya? De ahí nosotros que en el año, bueno, nuestra empresa, no fue mi caso, logramos introducir esta tecnología por primera vez el año 99, sí, fue el año 2000 que se hizo la puesta en marcha en Teniente para la fundición de caletones en la planta de ácido. Esa fue la primera planta de Kemco que está operando, que comenzó a operar en Chile. ¿Ya? Eso que queríamos comentarles que la tecnología está aprobada, eh, todo lo que las empresas de ingeniería nos conocen, saben cómo son las plantas y las operaciones también nos han destacado como un proveedor que la planta funciona sin mayores problemas. Em, eso es lo que les quería comentar y cualquier duda que puedan tener o consultas, estamos en el stand afuera, podemos seguir conversando, no habría ningún problema y hacemos envío obviamente de información técnica o lo que se requiera respecto a si es una operación minera, si es una empresa de ingeniería, si es un proveedor de cal, estamos abiertos a poder ayudarlos. Eso es, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Juan Pablo Morey. Tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. Usted puede levantar su mano y así, por supuesto, nuestra anfitriona se acerca con el micrófono si gusta tener alguna pregunta. Está don Juan Pablo Morey de AGT Mining Chenco System. Rueda preguntas a partir de ahora. Tenemos una pregunta ya, perfecto. Muchas gracias por participar. Hola, buenas. Soy Jorge Cortines de Coyahuasi. Mi consulta está relacionada más bien con los planes de mantenimiento o más bien enfocado a cómo la planta de ustedes evitan o enfrentan los problemas de incrustaciones, ya que obviamente pueden bloquear algunas líneas de hidráulicas, ¿cierto? Y obviamente eso genera un problema de disponibilidad de la echada para la planta. ¿Mm? Gracias por la pregunta. Don Jorge, el tema de las incrustaciones, nosotros en base a la investigación que hemos hecho, voy a ir por dos líneas. Uno, que es la calidad de la cal que se está usando para el proceso de preparación de la echada de cal, lo cual es inherente al proceso, en primer lugar. Y otro también es el tema del agua, ¿ya? Y lo último que hemos también investigado, o más que nada tenido feedback desde operaciones, han sido las velocidades en las cuales están ya sea transportando la lechada de cal, el porcentaje de sólidos, que lo ideal para transporte ha sido entre 10, 12, máximo 15% sólido, y ¿cuál es lo otro? La temperatura no ha sido ningún problema, no tiene problemas para el tema de las incrustaciones. Bueno, y respecto al mantenimiento como de la planta en sí, hay ciertos puntos que hay que tener ojo, pero mientras haya el sistema de remoción de arenilla, en este caso, esté funcionando bien, no debería haber problemas grandes de abrasión con las bombas. Y eso es un tema que es crítico también en lo que es el transporte de lechada de cal y también el piping, obviamente. Si así se hace una correcta remoción de las arenillas o los inertes, que son muy abrasivos, mm, es necesario removerlos correctamente. Porque hay ciertos paradigmas, creemos nosotros, que moliendo uno puede hacer que las cosas fluyan más. Sí, uno puede moler, pero lo único que va a lograr es enmascarar lo que no es cal viva.
Entonces, con eso también hay que tener cuidado, o de repente es mejor separar esas arenillas y no enmascararlas recibiendo cal ultra fina, como le llaman los Maya 200. De repente en base a nuestra experiencia, nosotros recomendamos usar cal granulada o al menos 0 a 6 milímetros. No hay problema en los equipos para esa operación, porque la reacción química va a ocurrir de todas formas. ¿Ok? Muchas gracias por la pregunta. Ahí tenemos otra, ahí en el medio. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, Andrés Lobo de Teniente también. Tú planteaste ahí en la respuesta que le daba al colega el tema del agua. ¿A ustedes les ha tocado tener que plantear una posible solución para enfrentar estas condiciones adversas de agua con alta turbidez, conductividades altas o presencia de arcilla? ¿Han propuesto algo? Eh, sí, mira, hay varios puntos respecto al tema del agua. En primer lugar, cuando el agua tiene alto contenido en sulfato y sulfitos, lo que hacen estos es recubrir la partícula de cal, retardando la reacción. Ese es un tema, específicamente con el agua. Cuando tiene muchos sólidos disueltos, lo que ocurre es que es la formación de espuma durante la reacción dentro del apagador. Por lo tanto, eso no lo recomendamos. Que tenga alta cantidad de sólidos disueltos no es recomendable para un proceso de apagado de cal. Con el agua de mar hemos tenido experiencias, y entre el nivel, igual obviamente contiene por las sales que tiene, pero también por la cantidad de cloro que tiene, no hemos tenido mayores problemas, salvo que sí es la materialidad de los equipos que debe cambiar. Eso es como lo principal con los distintos tipos de agua que hay que usar por un proceso de apagado de cal. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta? Estamos junto a Juan Pablo Moreno, subgerente de proyectos para Sudamérica, GT Mining Chemical System. Acá tenemos la pregunta. Pablo, una consulta con respecto a la planta que mostraste en una minera de la zona sur, parece que dijiste Rancagua, y hablaste de que el proveedor de cal, ustedes son muy flexibles al tipo a la cal que van a usar, no nos importa mucho la cal que van a usar. La planta absorbe, digamos, la diferencia de reactividad y de calidad que pueda presentar la cal en algún momento, por lo que entendí. ¿Esta planta tiene alguna forma de controlar la pérdida de reactividad que pueda tener la cal cuando se va a preparar la leche de cal? Cuando se realiza la puesta en marcha de la planta de lechada de cal, nosotros ajustamos los parámetros según la temperatura. Fijamos un set point, digamos en este caso fueron 70 grados Celsius. Entonces, el alimentador es el que define cuánta cal va a ir agregando para llegar a set point, y después, idealmente, que el alimentador rotatorio, en este caso, opera al 100% para mantener la temperatura, y nosotros lo que jugamos es con el agua. Es un tipo de control PID, proporcional integral derivativo. Así funciona la filosofía de control, y hemos absorbido, claro, la planta de ahora no es demostrativa de eso, porque hemos solamente operado con un tipo de cal. Pero como comenté antes, por ejemplo, en Ministro Ale hemos cambiado granulometría y reactividades de la cal. Lo que sí se le hace un fine tuning de nuevo a la planta o al PLC para adecuarse a ese cambio de cal o cambio de proveedor. Eso sí se puede hacer y lo hemos hecho. Perfecto, entiendo. Me estás dando la respuesta en base a que estás modificando concentración de cal. Más cal o menos cal, o más agua, menos agua. Estás jugando con la concentración. La pregunta va más en el sentido de si es que esta planta tiene algún calefactor de agua para suplir esa pérdida de energía que no la va a dar la cal. Esta planta específicamente no. La que está instalada en Rancagua no.
pero por diseño nosotros recomendamos que tenga un calefactor para hacer un precalentamiento del agua para lograr idealmente los entre 15 a 20 grados Celsius, que es lo ideal para poder lograr los 75 o 80 grados de set point de la temperatura de apagado. Sí, está bien eso para un alcalde de alta reactividad, pero cuando es de mediana, la temperatura del agua debería estar mínimo 40. Eso es relativo, don Guillermo, porque con 40 grados, porque aunque sea una cal de mediana reactividad, y bueno, también va a depender en la zona, en la altura que estemos, para evitar o estar lo más en margen de seguridad respecto a la ebullición del agua. Sí, estoy refiriendo al teniente. Yo no he visto operaciones que operen o que los precalienten tanto. Yo lo máximo que he visto ha sido 20, 25 grados Celsius, porque por más mala que sea la cal, se puede tornar en una situación peligrosa. Sí, está bien lo que estás diciendo. Lo que pasa es lo siguiente, que la cal de alta reactividad te va a generar 40 grados Celsius de temperatura. Ese es el gas máximo que va a generar. No va a generar más. Estábamos hablando de la concentración que tú estás trabajando, 20-25%. Entonces, ¿Sí? si tú quieres trabajar a 60 o 80, tienes un 40 grados que te va a otorgar la cal, requiere mínimo 20 y sobre eso para llegar a la temperatura de trabajo. Trabajar para lograr los 10 o 12 micrones te obliga a estar entre 80 y 85 grados centígrados, no 60, porque en 60 no va a lograr esa finura en el hidrato. Eso es correcto, eso es correcto. Nosotros recomendamos tener una temperatura entre 80 y 85 grados Celsius de operación para lograr el menor tamaño de partícula de hidróxido. Eso es correcto. A eso me refiero. Sí. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. ¿Alguien más? Tenemos para acá adelante. Tenemos tiempo para esa última pregunta. Buenas tardes, empresa QK Innovación. Una consulta, las temperaturas que están mencionando, ¿se genera un punto de ebullición y gasificación? ¿Cómo controlas eso? No. Eso se evita, es una situación indeseable, insegura y no aceptable en ninguna manera. Si hay una ebullición, o en este caso, eso se va a demostrar a través de una explosión, eh, mm, no es aceptable. Para eso nosotros hacemos las pruebas de laboratorio respectivas y la dosificación dentro de un margen seguro, como hablamos antes respecto a la temperatura de operación. Si estamos a 4.000 metros, obviamente no vamos a poder operar los 80-85 grados Celsius que a nosotros nos gustaría dentro de la operación, por la altura y la ebullición del agua que va a ser a menor temperatura. ¿Cómo logras subir las temperaturas? ¿Con qué medio? La propia reacción genera calor. Ya no es Una reacción de apagado hecho un intermedio, una caldera o un calefactor eléctrico de inmersión. En algunos casos, cuando el agua está muy fría, porque hay una zona que el agua puede estar a 5 o 10 grados Celsius máximo, o casi no, sí, entre 5 y 10, se ponen calefactores que precalientan el agua, el agua ingresa al apagador, pasa por estos calentadores, pensemos que es casi como un hervidor ¿Ya? o una resistencia, no más que eso, obviamente de materiales específicos, y esas precalientan el agua a 12, 15 grados Celsius, que es la temperatura de ingreso ideal del agua de apagado. Ya, lo que me escuchaba, lo que comentaba, profe, acá, para llegar a un punto óptimo era 80-85 grados. Ahí me cae una duda, ¿qué pasa con si se genera en algún punto o escape o algún sensor que un PIT falle y logra subir esa temperatura? Sí, el equipo tiene obviamente varios sensores de temperatura y se detiene en forma automática la alimentación de cal, y dentro del panel de agua, que por ejemplo, ¿dónde está un panel acá? Ya. Sí, acá hay un panel de agua. ¿Esto prende? ¿No tiene láser esto? Bueno, el que está a la izquierda, ese es el panel de agua, tiene
está el agua de apagado, está el agua del totorque, está el agua de emergencia, tiene un bypass, o sea, tiene varias vías de agregar agua, no es una entrada única de agua. En el caso de una parada de emergencia, casi llena el apagador de agua frente a cuando por ejemplo, que puede ocurrir un descuelgue del silo, por ejemplo, o cuando se usan tornillos, acá cuando fluidiza se comporta como agua, y un tornillo no va a ser capaz de detenerlo, ya entonces eso puede llegar que lleguen 2 toneladas de cal en, el- en muy poco tiempo, y eso obviamente es una situación indeseable, pero el equipo lo detecta la temperatura y agrega agua de emergencia, que es una entrada individual y dedicada a eso. Perdón, vamos a complementar un poquito la respuesta que está dando Juan Pablo. Las plantas de lechada de cal, y específicamente todas, pero Chenco sí lo usa, tienen dos umbrales de control de temperatura, dos sensores que indican el valor alto y alto alto. El alto generalmente se calibra o se genera el setpoint a 80 grados Celsius y el alto 85 grados Celsius. Cuando la reacción exotérmica que habla Juan Pablo llega a esa temperatura, inmediatamente se corta el ingreso de cal y se aumenta el ingreso de agua. Y eso permite que se regule. Y cuando llega al umbral alto alto, se corta inmediatamente la totalidad de la alimentación de cal y se aumenta al máximo el ingreso de agua. Y eso vuelve a lo normal, hasta mantener el equilibrio que está entre 80 y 85, que es lo normal. Sí, sí. Por lo tanto, si un sensor falla, el otro va a dar el aviso inmediatamente. Sí, claro. Ok. Damas y caballeros, le damos las gracias a don Juan Pablo Morey, por supuesto, subgerente de proyectos Sudamérica Ágil de Mini Chelco System. Cualquier cosa resulta que para rato podemos conversar. Un aplauso para él. Gracias. Muy bien, a continuación vamos a invitar a la siguiente charla. Es asesor de la empresa Reinvent. Invitamos aquí adelante para preparar su presentación al señor Juan Gutiérrez. Bienvenido, Juan, asesor de la empresa Reinvent. Buenas. Gracias, Guillermo, por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poquito de logística, logística de químicos, concentrado sobre todo en esta empresa que hoy tiene un activo en el norte, en Antofagasta, más precisamente a unos 25 kilómetros del puerto de Ati y a unos 70 kilómetros del puerto de Mejillones. Creo que... Bueno, esta es una empresa que es propiedad de un fondo de inversión conjuntamente con un inversionista de Bélgica, que es el grupo Machiel. Los inversionistas chilenos tomaron fondo de Corfo y generaron esta empresa como un vehículo para la compra de Hidronor, que es una empresa que se dedica al tratamiento de residuos industriales, por eso el nombre en su momento es Recycling Innovation and Technology. En enero de este año, como muchos deben saber, Hidronor se vendió y lo compró el grupo Seche, que hoy está con operaciones integradas ¿cómo se llama?, en Chile, ¿no? Bueno, este activo surgió por una necesidad que tenía Engie en su momento de importar hidróxido de calcio. Entiendo de que la gente de Loas en su momento y la gente de POSCO estuvo con esto y se hizo este activo para importar el hidróxido de calcio para la desulfurización de los gases de la central térmica que está ahí ya en su última etapa. Y bueno, ahí quedó este activo.
y pasó ese contrato y se empezó a utilizar con algunos otros químicos. Vamos hacia adelante. Un poco las industrias a las cuales se está atendiendo de este centro o esta terminal logística son la de cobre, la del litio, agua, energía. Mucho movimiento hoy por hoy con el tema de las BES, de las baterías de almacenamiento de energía para la fotovoltaica y las eólicas. Actualmente hay un proyecto para 2 o 3 años, son 60.000 baterías las que se están recibiendo hoy en Chile para almacenamiento de esto. Estas baterías, como tienen su componente mayoritario de hidróxido de litio, entonces es una sustancia peligrosa, por eso se utiliza este activo que tiene los permisos medioambientales, tiene una declaración de impacto ambiental y resolución para almacenamiento de sustancias que van de la 4.2 hasta la 9. Adicionalmente, se ha desarrollado una zona primaria aduanera, está en tramitación por parte de la aduana. Esto conectado sobre todo a las necesidades que tiene la industria del litio del norte de Argentina. Ustedes saben que el triángulo de lo que es la producción del litio está en el norte de Chile, norte de Argentina y Bolivia, y la producción de la batería está en Asia. Entonces, los puertos del norte de Chile son, digamos, la opción más económica para la exportación del carbonato de litio que se produce en la Argentina. Por eso, en función de esa necesidad, la empresa avanzó con este permiso de zona primaria aduanera. Bueno, ya hablamos un poco de dónde está ubicada la operación. Para los que conocen sobre la ruta 5 Norte, al frente de la estación Prats, obviamente bastante antes del peaje que después conecta Baquedano, allí está este predio que son 20 hectáreas, de las cuales hoy están desarrolladas 9 hectáreas, en donde estamos almacenando, como les comentaba, sustancias peligrosas 8, 9 mayoritariamente, y hace poco tiempo se inauguró también un almacén de líquidos peligrosos para lo que son algunos ácidos, siempre orientados a la necesidad que tiene la minería del cobre y del litio. Bueno, en materia de lo que son trasvasijes de polvos, se hizo un convenio hace como unos 10 años con una empresa italiana que se llama Noltec, y se tienen estaciones de transferencias neumáticas para material molido de malla de 0,3 a 325 micrones. Paralelamente también se tienen sistemas de tornillo para la carga de material granulado, ¿no? Bueno, un poquito esto para volver. Ahí está. Las capacidades de esta bodega tiene 65.000 metros actualmente operativa, 18.000 metros cuadrados cubiertos, 5.000 metros cuadrados destinados a lo que es puerto seco, y la capacidad de carga de estas estaciones, que hay 2 estaciones, es de 80 toneladas por hora. Bueno, un poco la infraestructura de bodegas y la calidad que tiene, que es la que exige el Decreto Supremo 43 para el almacenamiento de lo que son sustancias peligrosas, ¿no? Este es un poco el layout de los 65.000 metros cuadrados que hoy se operan. Bueno, un poquito de la tecnología de Noltec y con estas estaciones de trasvasije. Una particularidad, también se ha probado para hacer mezclas y ha resultado exitoso.
Bueno, esto un poquito lo que comentaba sobre el posicionamiento estratégico de este activo en función de estar de camino a los puertos y el desarrollo se está haciendo sobre todo con todo este desarrollo económico asociado a lo que es el eje de Capricornio. Este mes está completándose esta obra entre Paraguay y Brasil que une el Océano Pacífico con el Atlántico a través de los puertos del sur de Brasil, ¿no? Que actualmente también hay una serie de demanda logística de cosas que se demandan en Brasil y vienen vía los puertos del norte de Chile. Así que bueno, respondiendo un poco a esa demanda, también la empresa está presente con esta zona primaria aduanera que se ha solicitado el permiso. Bueno, un poco los clientes que hoy están operando en la bodega. Los servicios, el porteo desde ATI o mejillones y obviamente el almacenamiento con el estándar logístico que hoy requieren los clientes. Bueno, un poco el plan de expansión que tiene la empresa es multiplicar por 5 la capacidad que hoy tiene por para poder abarcar toda la superficie de las 20 hectáreas y sobre todo un salto de calidad que se está dando a través de la presentación de una guía para ir a las sustancias peligrosas de la 1 hasta las 6, que son las que hoy no se tiene el permiso, y construir infraestructura para ser una opción a lo que hoy existe con un competidor de mucha prestancia, que es Cercabol, que lo deben conocer. Entonces, el mercado hoy, con todos los proyectos que tiene, está demandando una opción para incrementar. Hay muchos productos de estos, 1, 2, 5 inclusive, el nitrato de amonio, que, bueno, en el caso del 1 al 4 hay muchos productos que se almacenan acá en Santiago y ¿cómo se llama? Y se llevan hasta Antofagasta para entrega directa a los clientes. De hecho, entre ayer y hoy, bueno, todo el mundo sabe que se ha cortado la ruta 5 a la altura de Vallenar y bueno, ha estado sonando el teléfono en la empresa permanentemente para ver cómo resolver el tema de algunos IBC, de algunos productos químicos que requiere la minería y que por este problema no está pudiendo pasar. Entonces, básicamente, lo que la empresa está proyectando es crecer por 5 y construir almacenes del tipo de 600 metros cuadrados para almacenar explosivos, gases comprimidos y el resto de los químicos que requiere la minería del cobre, del litio y eventualmente todo este tema de la energía fotovoltaica que requiere estas celdas o estas baterías de hidróxido de litio para poder responder a esta demanda. Básicamente lo que comenté, pero en líneas. Perdón. Esta es un mapa satelital, lo que con la expansión, tenemos un rectángulo a donde hace el quiebre, es lo que está construido y la expansión son unas 2 hectáreas más respecto a lo que hoy se está operando. La gama de sustancias peligrosas a la cual podemos almacenar y prestar servicios.
Y este es un roadmap de lo que la empresa pretende avanzar para acompañar el crecimiento de las inversiones que se han presentado finales del año pasado y este año por parte de la minería del cobre y del litio. Bueno, esto, algunas fotos de lo que se está haciendo. Esto es un charter que se recibió a finales del año pasado con 323 baterías de litio que después fueron entregadas en los distintos proyectos. Esa nave que está a la derecha ya ahora está 100% ocupada también con celdas de litio de repuestos para estas baterías. Acá un poco de infraestructura de almacenamiento. Y básicamente, bueno, este también es otro trabajo que hace la empresa con respecto al tema de a la recuperación de los Big Bang. En este caso es para la gente de NAEX que mueve 800.000 toneladas de nitrato de amonio al año. Entonces hay un proceso de recuperación de esos Big Bags que está relacionado un poco con también su declaración de impacto ambiental. Esto es lo que le comentaba de la planta o el almacén de líquidos. Hoy se están almacenando cloro, ácido nítrico, sulfúrico, en IBC, en tambores y esporádicamente algo con isotanques. Este es un proyecto que tenemos también, que nos han pedido los clientes para disolver o bajar la concentración de ciertos ácidos. Es proyecto. Y bueno, básicamente eso, algunas fotos para no aburrirlos. Y eso sería un poco la presentación que traje para hablar un poquito de logística en el marco de la Expo CAL. No sé si tienen alguna pregunta. Así es, tenemos ronda de preguntas. Perfecto. Por acá. Sí. Perfecto. Gracias. Hola, ¿Qué tal? Mucho gusto. muchas gracias. Sé que tú estás vinculado obviamente al área logística, pero me llamó la atención lo que mencionaste sobre Hidronor. No sé si tú en ese aspecto tienes alguna relación de los consumos de cal que están utilizando para los depósitos de seguridad. La verdad que, perdón, no tengo vinculación con Hidronor. Sé que consumen cal. Y tienen 3 locaciones, una en Concepción, otra acá en Pudahuel y la que está ahí colindante con nosotros. Si te digo, te miento, no sé cuánto es el consumo de cal que tiene Hidronor. Ujú. Juan Carlos, Adelante. Tenemos tiempo para Carlos, 2 consultas de lo que planteaste. Dijiste que estaban recuperando los maxisacos de nitrato de amonio. Sí, correcto. ¿Los de CAR están haciendo lo mismo? Los de CAR a solicitud de los clientes. A solicitud de los Pero lo pueden hacer. Sí, se puede hacer, exactamente. Es muy importante. Usted Sí, tiene un sí. costo importante en la Sí. calidad. Y lo otro, ¿usted entrega servicios solamente de almacenamiento Sí, y trasvasije o también tiene transporte? no, es solamente almacenamiento. Almacenamiento 100% y transferencia. Sí, porteos a solicitud de algún cliente, o ¿Ya? sea, cuando llegan los contenedores al puerto, se hace alguna coordinación con algún tercero para el porteo entre el puerto y el terminal. Pero en la bodega en sí, solamente hace trasvasije de maxisaco asilo. Sí, correcto. Ya, y hasta ahí llega el servicio. Sí, o sea, todo el almacenamiento y el trasvasije para que el silo después vaya a la faena, digamos. Ya, ¿no? pero no tienen el servicio de transporte No, de silo. Ya. no. Ok, gracias. ¿Tiempo para alguna otra pregunta?
Estamos con don Juan Gutiérrez, asesor empresa Reinvent. ¿Qué apareció? Muy bien, Ok, apareció. muchísimas gracias. Muy bien, buenas gracias. Don Juan Gutiérrez, asesor empresa Reinvent. Recuerde que siempre tenemos tiempo para poder conversar y analizar un poco más todas estas preguntas y respuestas que tenemos en esta charla. A continuación, vamos a recibir a la empresa SN Automation. Está con nosotros don José María Ureta Ursúa. Don José María Ureta Ursúa, profesional con más de 15 años de experiencia en ámbitos asociados a la venta, proyectos y procesos industriales. Amplia formación en química e ingeniería civil e industrial, con énfasis en comercio, administración y finanzas, instrumentación de campo y optimización industrial. Comprobado liderazgo y trabajo en equipo, alta capacidad de negociación y rendimiento frente a entornos desafiantes, siempre en busca de nuevos retos de alto compromiso personal. Bienvenido, don José María Ureta. Bueno, muchas gracias a la organización. Muchas gracias a don Guillermo por la invitación. Nuestra empresa está muy vinculada al área minera y obviamente también nos interesan los procesos que están subyacentes a la gran minería del cobre. Bueno, para comenzar, indicar que la presentación se titula, ¿no es cierto?, de la molienda Saga, los molinos de cal. Básicamente lo que buscamos es mostrar un pequeño caso de prueba conceptual que estamos realizando ahora con algún éxito en molienda seca y en ese aspecto centrar un poco la presentación en las cosas que hoy día estamos realizando como empresa. Entonces, para comenzar, básicamente indicar que SN es una empresa ya con 35 años de existencia. Nace en Hermosillo, en Sonora, en México. Tiene ya presencia, posicionamiento en 6 diferentes países, específicamente en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Perú y Chile. En el 2015 nace una nueva, no se alcanza a ver ahí, nace una nueva función que es una unidad estratégica de negocio que se llama SweetMed, anclada, digamos, en un departamento que se conoce como SN Scientific, donde estamos desarrollando soluciones de optimización metalúrgica, entre ellas sensorización inteligente que acompañan procesos de conminución, de flotación y también en hidrometalurgia. Y obviamente también tenemos un fuerte anclaje en lo que tiene que ver con control de procesos. Obviamente eso porque la empresa nace justamente con temas de automatización junto a Rockwell y por el lado de instrumentación junto a Endre y Hauser. Como SweetMed, digamos, el desarrollo de un portafolio de equipamiento destinado a la conminución. Podemos presentar acá sistemas de visión artificial destinados justamente a la distribución granulométrica. Un impactómetro, que en el fondo es un procesamiento de sonido, digamos, en molienda SAG, y el gemelo digital de molienda, que ya, digamos, ha tenido fuerte penetración en las principales faenas mineras del país. En ese sentido, también comentar que ya tenemos un desarrollo de un sistema de visión artificial para la detección de hinchancable y que eso obviamente también aplica en procesos de conminución de la cal. En el caso de la flotación, hoy día tenemos desarrollo de nuestro sistema de dosificación UD-Line, por eso la pregunta que le hacía yo a la persona de Yura, que en relación a cómo estaban dosificando desde el estanque hacia el punto de proceso y dónde estaban dosificando. Pero en ese aspecto nosotros ya tenemos desarrollos para hacer dosificación también de lechada de cal a partir de módulos SCIP de dosificación.
Y también mantenemos, digamos, un equipo que está siendo lanzado para el análisis del derrame de la espuma en el labio de las celdas de flotación, que además hace control sobre textura, color, tamaño de burbuja, de acuerdo al parámetro Soter, ¿no es cierto?, de tamaño de burbuja, para obviamente coayudar al proceso de flotación, y esto se sumaría también al desarrollo de nuestro gemelo digital de flotación. En ese aspecto, nuestro roadmap de implementación o el horizonte de implementación de gemelos digitales hoy día está centrado fuertemente en el desarrollo que ya mantenemos en lo que sería, digamos, Molienda. Estamos desarrollando justamente el gemelo digital de flotación y estamos trabajando en el gemelo digital de stockpile. Esto con un socio estratégico que es ML Metal, que a lo mejor a algunos ya les suena, y nuestra intención es llegar a un mineral tracking. En términos de control, la idea es que este tipo de inteligencias se comuniquen entre sí, por lo tanto entreguen autonomía al proceso minero. Bueno, entrando un poco ya en materia del mundo de la cal, yo creo que no me voy a extender mucho porque ya se ha hablado suficiente en términos de números y cifras, pero básicamente me gustaría apuntar algunas cosas en relación a lo que nos lleva a la presentación del día de hoy. Primero, entender nosotros como compañía cuáles serían, digamos, los puntos de preocupación o digamos, de donde habrían alternativas de solución. Eso obviamente nos obliga a entender un poco cuál es la clasificación por aplicación, entender cuáles serían condiciones de proceso en términos de máquinas que existen ya y cuáles serían como las ventajas y desventajas en términos de capacidad de molienda, de capacidad de energía, digamos, y hacia dónde apuntan, ¿ya? Y obviamente cuáles serían problemas técnicos de la molienda, en este caso de la caliza, ¿ya? Obviamente también nos preocupamos de un pequeño benchmarking como para entender dónde apuntamos, cuáles serían nuestras expectativas, ¿no es cierto? En la molienda SAC, el desarrollo del equipo Impact Finder, bueno, vale decir un poco lo que está, ¿no es cierto?, mencionado ahí en la diapositiva. Buscamos en este caso un piloto estándar desde el 2018, pruebas de ciclo de vida, y obviamente después llevamos esto a la propagación internacional. Eso obviamente implica temas de adaptación, validación, los casos de éxito y obviamente una frontera en la que estamos mirando, digamos, la adaptabilidad de la tecnología en términos de molienda general en primario. Entonces, obviamente, en ese aspecto, el camino ha sido, ya que somos capaces de entregar buenos resultados en molienda SAG, cómo nos va en molienda convencional de bola, pero en ese aspecto tuvimos la posibilidad de hacer una prueba en cementos crudo azul y por lo tanto ya entramos en la parte de primario en molienda de bola. Con eso apalancamos otra prueba en una concentradora de Grupo México para molienda de bola ya de cobre, digamos, y a partir del buen éxito que tuvimos en molienda de cemento, entonces propusimos el poder hacer una prueba conceptual en molienda de cal. Básicamente el sistema lo que hace es procesar la señal que recoge obviamente de los tipos de impacto que se van generando en el manto del molino, y obviamente eso lleva inteligencia, digamos, de machine learning, ¿no es cierto?, algoritmos de trabajo para el procesamiento de esa señal, y con eso nosotros generamos entonces un sistema, una configuración que sencillamente es una caja de inteligencia donde se está procesando el sonido. Esto obviamente va acompañado de micrófonos que se instalan convenientemente
en puntos de la molienda SAC en este caso y del molino SAC, y obviamente todos los resultados van directamente a un DCS para que el cliente pueda disfrutar ya de los módulos de control. Esos módulos de control corresponderían a nivel de llenado, nivel de sonido, impactos y acomodo de la carga. Es importante señalar que en ese aspecto, tanto el módulo de nivel de llenado y el de acomodo de carga nos permiten a nosotros hoy día poder establecer con bastante propiedad temas de eficiencia energética en el molino. Y también perfilar, gracias al módulo de impacto, el tema del desgaste en revestimiento para programación de campaña. Obviamente esto, cuando se acompaña del gemelo digital de molienda, ya nos permite entregar una razón JBJC, para el caso de molienda SA, que estoy refiriéndome específicamente, y obviamente eso también va en directa relación a la capacidad en TPH del molino y obviamente su optimización energética. Casos de éxito que ya tenemos obviamente en cobre, ahí no me voy a detener mucho, ya ha sido bastante exitoso el producto, la verdad es que estamos muy satisfechos y sigue creciendo, digamos. Hoy día nosotros estamos aperturando, digamos, el traslado de esta tecnología a Sudáfrica y, digamos, también en Brasil estamos empezando algunas conversaciones de interés. Bueno, lo que ya había mencionado, digamos, me voy a centrar ahora para el otro lado. De la molienda saga a la molienda de cemento en este caso, que sería como el primer approach. Básicamente pasamos de tener 4 módulos, ¿no es cierto?, de control a 2, porque en el caso de la molienda seca, nivel de llenado con agua no existe y obviamente también lo que más digamos, lo que nosotros buscábamos, que era parte de la necesidad del cliente, era incrementar el tonelaje. Obviamente cuidando en este caso los componentes internos del molino que tienen que ver con los revestimientos. Bueno, básicamente acá, porque el sonido refleja la carga o lo que dice, digamos, la literatura nos sirve de base para poder entender si esto iba a ser viable o no. En ese aspecto, digamos, hay hay mucho material dando vuelta y sí nos da un indicio de que esto sí se podría llevar a cabo. ¿Por qué primero lo probamos en molienda seca? Porque sabíamos que en términos de la molienda convencional en cobre, digamos, molino de bola, los tamaños del molino dan perfiles de sonido que se pueden traslapar y que no son tan claros como en la molienda SAC. Los medios de molienda también, que son las bolas, son más chicas, entonces como hay presencia de agua, se hace más complejo el tema de poder llevar el control. Sin embargo, en el caso de la molienda seca, sí es posible de llevar a cabo porque obviamente los golpes se sienten, es decir, el micrófono es capaz de tomar esa audición y después el módulo es capaz de procesarlo y el algoritmo da resultados confiables, digamos. Entonces, lo que nosotros planteamos al principio para poder llevar la prueba en cementos Cruz Azul fue, bueno, cuál es el propósito, cuál sería la estrategia y obviamente la aplicación directa en la planta. En ese aspecto, por ejemplo, mencionamos que estamos justamente en un proceso de prueba conceptual con Calidra. Ya se hizo una prueba exitosa en Cementos Cruz Azul y también hay una prueba que está realizándose en la concentradora 2 del Grupo México, para molienda convencional en este caso. Entonces, bueno, en el caso de la molienda de cemento, en Cementos Cruz Azul, la idea en este caso, ya como lo había mencionado, era maximizar el TPH, ¿no es cierto?, el throughput. Básicamente me voy a detener acá en la parte final, ¿no es cierto? Bueno, tras finalizar el modelo y la calibración de los módulos, se procedió, dice ahí, a dar puesto en posición
ahí no alcanzo a leer bien, dice, se procedió a dar puesta en producción a la versión final del software de la unidad de procesamiento del Impact Finder, iniciando la etapa de monitoreo del sistema, en la cual se da seguimiento al funcionamiento del equipo, se analiza su comportamiento en relación a variables de proceso, tanto históricos del HMI en tiempo real, y se detecta cualquier anomalía en desempeño. Es decir, nosotros propusimos al cliente la prueba, nos dieron una ventana de tiempo, empezamos a colectar los datos, esos datos fueron consistentes con, digamos, tendencias que para nosotros hacían sentido y al cliente también. Y en ese aspecto pudimos probar que efectivamente sí es capaz de aumentarse la cantidad de tonelaje que se ingresa al molino, resguardando el tema de la eficiencia energética y obviamente el asunto del desgaste de revestimiento. En la concentradora 2 de Grupo México, obviamente, como actúa un poco bajo las mismas líneas en las que Impact Finder ha sido exitoso, para nosotros ha sido más el tema de llevarlo ya no desde el punto de vista de la escucha de sonido, sino más bien de la capacidad de detectar vibración. Entonces ahí sí ha existido una modificación respecto de la tecnología, pero hay ciertas, digamos, bases que se mantienen desde el equipo y en ese aspecto, por ejemplo, lo que han hecho nuestros técnicos ha sido adaptar parte de los módulos y de obviamente los algoritmos de procesamiento para poder obtener resultados, digamos, resultados que sean adecuados, digamos. En este caso, dice ahí modelo preliminar de estimación de la carga interna, que es JC. Entonces, la verdad es que en ese aspecto nos sentimos bastante satisfechos, que pensábamos que iba a ser algo bastante más difícil o que nos iba a tomar bastante más tiempo el poder completar tendencias que nos hicieran sentido y que al cliente también. A ver, ahí arriba estoy apuntando ahí entre esos dos gráficos que se pueden ver. Entonces, hoy día con el uso de micrófonos más sensores de vibración estamos ya a puertas de poder entregar un producto robusto y que se va a poder, digamos, masificar en el terreno de la molienda convencional, que no es poca, ¿ya? Porque consideremos que por cada molino saca al menos hay 2 molinos de bola y las plantas no tienen pocos molinos, digamos, y de hecho nuestra, ¿cómo se puede decir?, apuesta también va hacia la remolienda, así que, bueno, negocios son negocios. Y en el caso de la prueba de concepto en Calibra, en este caso buscamos definir un JC a través de intensidad de sonido, y la verdad es que hasta la fecha, digamos, en que se corrió una parte de las pruebas, porque estamos obviamente en ese proceso, los resultados han sido consistentes. En este aspecto lo que hemos hecho es colocar un maletín que obviamente lleva los micrófonos, captura las, digamos, señales de sonido y eso obviamente lleva a procesamiento que de acuerdo con nuestro sistema de algoritmo ya está dando resultados interesantes. Entonces, hoy día eso era lo que yo quería mostrarles. Yo sé que ya nos queremos ir a almorzar, así que les agradezco el tiempo, les agradezco la paciencia. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a don José María Ureta. Hora de preguntas. Preguntas que hayan en este momento para esta parte. Puede levantar su mano y, por supuesto, nuestra anfitriona se acerca. Muchas gracias. Hola, José. Don Guillermo. La verdad es que
Me llamó la atención algo que dijiste en la presentación referente a la dosificación, al kit de dosificación de lechada. Sí. Lo encuentro bastante interesante. ¿Podrías contar de qué se trata? Y lo encuentro interesante, ¿por qué? Mm. Porque en la flotación de minerales de cobre, la lechada se dosifica en el molino SAC, Sí, en el molino bola, sí, en la celda de flotación Raffer, Linen, Scavenga sí. y en el tranque de relave. Entonces tienen diferente proporción. Esos kits que sirven para regular, ¿estoy bien dicho? Sí, regular Sí. porcentualmente esta distribución. Sí. Cuéntanos un poco de eso. A ver, todo parte porque nosotros en el proceso de dosificación ya hoy día comercialmente distribuimos, digamos, equipamiento para dosificación de colectores y espumantes, para dosificación de sulfidrato de sodio, para la molienda, perdón, para la flotación selectiva. Y obviamente también en el caso de plantas de oro que hacen flotación, también suministramos algunas cosas para cianuro, sulfato de cobre, etcétera. Y nació a partir de la necesidad en México la generación de un sistema para dosificar ácido sulfúrico. A partir de eso también se nos presentó, digamos, como consulta, oye, pero ¿y si hacen la dosificación de ácido sulfúrico a través de estos skits que son bastante grandes, con obviamente control de válvula modulante y todo eso? Ahí la gracia está, no tengo la imagen ahí, pero en el sistema de control nuestro lo que hace es que no solo setea, digamos, los centímetros cúbicos por minuto que el cliente necesite en el punto de inyección. Lo que hacemos es preocuparnos de la materialidad, de resolver el problema hidráulico en relación al envío. Y para el caso de la lechada de cal es efectivamente lo mismo. Obviamente resguardando temas que se conversaron ya, por ejemplo, lo que estaba mencionando la persona de AGT en relación a las temperaturas que hay que mantener, en relación a build-up que puedan florecer en las tuberías producto del envío de la leche de cal. Pero en ese aspecto nosotros lo que buscamos es que exista una ventana de, en este caso, de precisión en relación a los sistemas tradicionales de bombeo y de envío de la leche de cal a los puntos. Entonces, obviamente entendemos que las dosis aplicadas tanto en la molienda como después en la flotación varían y obviamente también hacia el lado de la digamos, de la generación de relave. Y en ese sentido lo que nosotros buscamos es presentar la solución que se le acomoda al cliente en relación a que somos los fabricantes. Entonces, hay muchas cosas que nosotros participamos a nuestros clientes desde el punto de vista de la generación de casos de negocio. Y en ese sentido ya entonces los productos están mucho más customizados y por tanto van a rendir el resultado que se espera por planta porque hemos entendido que la estandarización no resulta. Ok, te entiendo perfectamente. La pregunta va si el algoritmo que tú planteas en el control Sí, es capaz de detectar la diferencia de cantidad de la lechada para mover porcentualmente esas dosificaciones. sí, sí lo hace. Ok. La otra pregunta que tengo, ¿cuál es el perfil granulométrico que obtiene la cal en esa molienda horizontal en seco? En particular, estamos, para el caso de la prueba en calidra, estamos en los rangos que mencionaba justamente la persona de Kemco. No estamos yendo a tamaño muy fino porque dependemos de la capacidad de molienda, en este caso del molino de bola. Obviamente van a haber, y lo mencionaba en una de las diapositivas, máquinas de molienda que van a ser capaces de moler más fino, pero con un gasto energético mayor. Tenemos que buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, entre costo y beneficio. ¿No? Sí, está bien. Te lo pregunto por el hecho siguiente. Generalmente la cal viva para molerla en seco
Por lo menos lo que yo conozco se usan molinos de martillo más que molinos de bolas. Sí, Pero está bien lo que tú planteas. sí. Y lo que tú dices con respecto Y de hecho, qué bueno que lo menciona porque eh, fue parte de las discusiones al momento de generar, digamos, las primeras lluvias de ideas, digamos, en relación a si esto iba a ser o no viable, porque, bueno, ¿cuántos molinos de bola realmente muelen cal? Bueno, en ese aspecto claramente yo en Chile sufrí una decepción, lágrimas, porque acá muelen con molino martillo, así que no tengo nada que hacer con el producto. Pero en México sí lo hacen con molienda de bola. Te preguntaba, perdón por la granulometría, justamente por eso, porque Sí. en el mercado Mm. la cal, la finura de la cal vía molida Sí. se usa generalmente en tratamiento de gases. Y en el tratamiento de gases, ojalá sea el área superficial lo más grande posible. Exactamente. Entonces eso significa que en el molino martillo, cuando lográbamos tener una cal bajo 200 mallas, el rendimiento de la cal dentro de ese proceso para capturar el anhidro sulfuroso era pobre. Entonces aumentamos a 400 mallas, que son como 38 micrones. Sí. Pero eso significó disminuir la producción a la mitad. Entonces, por eso le preguntaba para ver si había un beneficio con respecto a la Sí. molienda horizontal en bolas. Lo que pasa ahí es que va a depender y ahí a lo mejor usted también nos puede colaborar. Lo que nosotros alcanzamos a estudiar y que en realidad también con la gente Calidra lo revisamos en su momento, por eso nació la prueba, digamos, es el fin sobre el cual va a operar esa cal. Cuando el fin es para la producción de lechada, entonces la verdad es que en ese aspecto apunta bien la molienda de bola. Cuando el fin es, digamos, ataque de gases, temas de recubrimiento en pintura, incluso temas de goma, bueno, en fin, ahí las aplicaciones se vuelven varias. Ya entonces la cal tiene que seguir un proceso de calcinación mucho más duro. Y ya no sirve el tema de molerlo en la bola porque en realidad la disgregación se va a dar simplemente por calor. Entonces, todo el proceso de combinación anterior se vuelve un poco estéril para lo que nosotros estamos desarrollando, digamos, porque el fin es otro. E incluso hay uno más que tenía que ver, que lo investigamos también, que tenía que ver con justamente la cal ultra fina, y tampoco entonces usa el mismo tipo de máquina de molienda que el que nosotros estamos hoy día probando, porque obviamente nosotros no vamos a ir a descubrir la rueda, lo que buscamos es entender si nuestra tecnología es adaptativa o no. Hasta ahora, el camino que estamos realizando, y que era un poco la muestra que le estaba mostrando digamos, al público en general, es que pudimos ser capaces de entregar un producto exitoso para molienda de SAG, pero ahora sí estamos yendo en el camino de la molienda convencional para el caso del cobre, de la molienda para primario en el caso del cemento, y queremos abordar hasta donde se pueda la molienda de cal. Ok, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sebastián. Perfecto, vamos allá. Hola José, gracias por la presentación. En una de las diapositivas mostraste el proyecto UDeLine. Quedé con la duda si el proyecto UDeLine no solamente hace el seguimiento de dosificación de reactivos, sino también para la echada de cal. Y esto sí implica el tema de la incrustación que conlleva este reactivo. Bueno, tal y como lo hemos conversado anteriormente, Sebastián, y voy directamente a la respuesta así tú a tú. Siempre los planteamientos requieren la revisión, y era lo que le decía yo a don Guillermo. O sea, así como nosotros necesitamos conocer el tema de la preparación de sus reactivos para entender si hay temas de, por ejemplo, de temas de precipitación producto del producto de solubilidad, ¿ya? Por el tipo de agua que se están usando, cuáles son las fechas de, digamos, de
de elaboración y caducidad de los reactivos. Estoy hablando de los reactivos de flotación generales, ¿no es cierto?, de colectores y espumantes. En el caso de lo de la cal, sí, digamos, tenemos la capacidad para desarrollar kits de dosificación, y ahí lo que nosotros buscamos es justamente entender primero dónde se dosifica, cuánto se dosifica, cuáles son las condiciones de temperatura a las cuales ustedes están trabajando hoy día, para entender si el sistema de dosificación de nosotros mediante control va a ser más efectivo que lo que ustedes tienen, pues si no, obviamente no hay por dónde, digamos, agarrarlo. Ahora, sí, en ese aspecto, lo que nosotros podemos ofrecer, digamos, como valor agregado, es la capacidad ininterrumpida de la dosificación sobre el punto de inyección. Entonces, sí, obviamente vamos a, por ejemplo, lo que mencionaba digamos, la persona de Yura, si ellos van a llegar con la lechada de cal a un punto de acumulación, nosotros vamos a tomar eso de ahí, lo vamos a llevar, pero con control, que no es el típico control de la válvula, sino que obviamente lleva un control inteligente porque está considerando el tema de la dosificación que metalúrgicamente se ha establecido, es decir, considera leyes, considera densidades, considera tamaño de grano, van otros temas ahí, obviamente, y ahí lo que buscamos es que se gaste lo que se debe gastar por el tipo de mineral o en este caso el tonelaje que ustedes están pasando, pero con las advertencias para que el proceso de acumulación de esa cal o lechada que está en el estanque, que después va a circulación al proceso, sea, digamos, de cierta continuidad para que en el mismo estanque no se empiece a generar el problema que ya todos sabemos, digamos. Entonces, obviamente eso requiere de un trabajo conjunto entre el proveedor y el usuario. Y eso, digamos, si tú me pides a mí un traje a la medida, yo te lo voy a fabricar como sastre, pero necesito tu espalda al menos para poder tener la medida del cruce, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo en este caso, porque tenemos que saber dónde ustedes tienen el DCS para poder llegar con la señal, dónde está el estanque, cuántos metros tenemos que llegar, hay que poner heat tracing, no hay que poner heat tracing, hay que enchaquetar, no hay que enchaquetar, hay que, no sé, hay varias cosas, pero lo importante es que desde el punto de vista fundamental, UD-Line lo que hace es un control dentro de una ventana de precisión con un flujo ininterrumpido porque se resuelven los problemas hidráulicos. Es decir, nosotros generamos un sistema de presurización tal que permite que el fluido llegue ininterrumpidamente a los puntos de dosificación en las dosis que se nos pide que lleguen al punto de dosificación. Entonces, lo que ya habíamos visto para el caso, y perdona que me extienda acá, tanto ya como nos queremos ir a almorzar, lo que habíamos visto de la dosificación de colectores y espumantes, si ustedes tuvieran analizadores en línea, obviamente nos sale más fácil todavía que ese analizador se conecte al sistema nuestro y entonces ya la data empieza a ser en tiempo real. O sea, mientras más sensorización exista, estos sistemas empiezan a entregar resultados que para ustedes viene a dar más sentido al proceso, más sentido al cuidado y al control del proceso. Mientras menos sensorización, obviamente estos productos van a poder ayudar, pero digamos, juguemos juntos. Don José, Luis. ¿qué tal? Sí, buen trabajo. Gracias. Interesante. La pregunta es, ¿cuándo ya ve el tema de la molienda convencional y podemos medir un nivel de llenado? Y a lo mejor te sirve también el tema de, nosotros cargamos en general, se carga por potencia, entonces Sí, uno carga bolas según sí, potencia, sí. y hay una correlación entre potencia también y cierto nivel de llenado. Entonces,
meter a tu algoritmo cierto nivel de llenado con potencia estadística, te puede servir quizás más lo que ustedes tienen ahí a tener un dato, yo creo que bueno, finalmente. Bueno, por eso vuelvo al punto que le estaba mencionando a Sebastián. Em, tenemos que sentarnos a revisar eso. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que revisar especificaciones de molino en términos de largo, de alto, digamos, cómo es el tipo de, si tiene giro o no tiene giro, cuáles son los medios de molienda, cada cuánto ustedes tienen programado la campaña de cambio de revestimiento, etcétera, como para hacer el primer diagnóstico, entender, digamos, si vamos a ser capaces de capturar realmente la señal. Igual, de todas maneras, podemos llevar el maletín, colocar los micrófonos, tomar la data y ver si la podemos procesar. El tema es si una vez logremos eso, vamos a ir al segundo punto, que ya sería entregarte el resultado que tú quieres. Don Guillermo. Oye, les pido disculpas. No pidas disculpas si está importante lo que estás diciendo. Tranquilo. A ver, Dígame nomás. ¿me escucha bien? ¿Se escucha bien o no? Sí. Ya. Es importante lo que estás diciendo. No pidas disculpas, está bien. A mí lo que me llama la atención y lo que creo que es más importante de todo lo que tú estás diciendo, que es sumamente importante, es con este proceso que tú estás planteando, son las alertas tempranas que uno pueda tener para tomar acciones y decisiones de los problemas que se van a presentar a futuro en ese proceso, sobre todo en la dosificación de cal, Sí, bueno, porque eso impacta en el resultado metalúrgico. en ese aspecto, todo el posicionamiento en este viaje que hemos realizado hacia la autonomía de procesos, digamos, suena súper bonito como eslogan, que estamos, digamos, fomentando la autonomía de procesos y todos quieren llegar a la autonomía, pero para llegar a la autonomía necesitamos entender cómo preveemos lo que pudiese resultar, que hoy día se atiende ya como, digamos, temas correctivos, donde la gente de mantención es la que siempre anda de mal humor porque está corrigiendo en vez de previendo. Entonces, nosotros en ese aspecto lo que buscamos es decirles, oye, hacemos ciencia, no hacemos magia. Si ustedes tienen los sensores y esos sensores están dentro de un proceso de calibración normal, estamos al día. Si no lo están, hagan un trabajo ahí para ver si los flujómetros andan bien, si los transmisores de presión están calibrados, si los transmisores de temperatura están bien diseñados, porque a veces pasa que hemos llegado a las plantas y un transmisor de temperatura, una simple RTD PT100, resulta que tenía que ser de 1,2 metros de largo con una termowell y está carcomida porque sencillamente la termowell no era y tampoco era el largo. Entonces, obviamente que nosotros entregamos la asesoría, nos damos la vuelta a la planta, revisamos de punta a cabo, pero muchas de las decisiones son también de política interna y ahí obviamente nosotros no podemos entrar. Te entiendo perfectamente a dónde apunta lo que estás diciendo. Es claro que cuando los sensores fallan, a veces no se reponen, pero es cierto, hay que tener sensorización. Pero, insisto, Yo siento que si vuelvo yo a la primera parte, que es la pirámide de control, digamos, me fui para el otro lado. ahí está. Ahí. Bueno, todo parte por la instrumentación. Claro. Originalmente nosotros trabajábamos, no sé, voy a poner una fecha, por favor, no se vayan a espantar, pero no sé, a lo mejor hasta 1960, 50 estábamos trabajando con control de 3 a 15 PSI porque era todo, digamos, neumático. Hasta que apareció el transistor y dijimos, oh, milagro, ahora podemos incluir corriente. Y entonces apareció la instrumentación como la empezamos a conocer. Pero el problema es que nos olvidamos de esta parte porque dijimos, ya, los instrumentos hacen su pega y nos empezamos a enfocar para acá. Es decir, cómo llevar la información entonces a sistemas de información, a reportabilidad. Pero nos quedamos en la reportabilidad. Y resulta que
el instrumentito tiene que seguir cumpliendo su trabajo. Y ahí hay temas de confiabilidad, hay temas de ciclo de vida, hay temas de tiempo entre fallas, ¿no es cierto? Incluso en operaciones bien jodidas como las de oil and gas, ya tenemos temas de certificaciones redundantes, ¿no es cierto? Entonces, eh, la idea que nosotros proponemos y que fue parte de lo que llevó a la empresa a llevar la gama de productos que hoy día ofrece, ha sido justamente no vamos a hacer nada si no vamos a dar un resultado consistente al cliente. Y para dar un resultado consistente, primero tenemos que ser amigos de nuestros clientes, entender cuáles son los dolores, cuáles son las preocupaciones también de financiamiento, cuáles son las realidades en términos de escalar realmente las tecnologías. A veces no se puede. Ahora sí, obviamente en ese sentido entregamos ciertas herramientas, pero no lo podemos hacer todo. Ahora, ahí obviamente que lo que nos queda es, bueno, trabajemos mancomunadamente, si eso no es ningún problema. El punto es que la prevención parta por la base, porque si no toda la pirámide se viene abajo. El control automático, todo lo que hoy día, digamos, ustedes lo pueden haber visto con Rockwell, con Honeywell, con ABB y qué sé yo. Voy a poner de ejemplo. Me van a retar los de Codelco, pero Codelco Chucky. Si ahí están los de, a ver, los detenientes dijeran, no, si es Chucky. Tú tienes un sistema de automatización que se construyó progresivamente, pero eso generó manchones. Estoy hablando de automatización, PLC. Ya, y después el tema del SCADA y qué sé yo, y vamos generando anillos de control y todo el mundo vamos poniendo switchitos por acá, switchitos por allá, y resulta que hoy día tú vas a hacer un cambio, una migración, quieres tratar de buscar temas en caliente, levantaste un cable acá y botaste la planta 1 kilómetro más allá. Y no estoy bromeando, es de verdad. Entonces, eso es porque obviamente hubo una despreocupación en esta parte. Y nosotros tomamos esta parte porque si no nos colgamos de la sensorización existente, por más que tengamos la cabeza más inteligente del mundo, no va a poder operar porque le falta información. Los resultados que va a entregar van a ser, digamos, no erróneos, pero van a ser, digamos, faltos de. Y el problema es que estamos cayendo en que le creemos más a lo que nos dice Gemini, no sé, llámenlo como quieran, Cloud, que lo que nosotros interpretamos de lo que le pedimos a Gemini y a Cloud que nos calculara. Ahí hay un problema. Para poder prevenir tenemos que saber lo que estamos haciendo. Saber lo que estamos haciendo. No simplemente hacer. Y los que buscamos entregar innovación, lo primero que nos preguntamos es cómo no meter las patas, porque si metemos las patas no nos reciben más. Gracias. Gracias, caballero. Damos las gracias a don José María Ureta Ursúa. Gracias por su presentación. Recuerde que tenemos espacios para seguir conversando. Muy bien, damas y caballeros, vamos a hacer una pausa a continuación. Vamos a ir al almuerzo, siendo las 14 horas con 13 minutos. Nos vemos acá en 1 hora más aproximadamente, ¿ok? El almuerzo está frente a los ascensores, ahí en el hall del -2. Frente a frente están los salones para el almuerzo. Así que nos vemos en 1 hora más. Que disfruten.